Bien, sean bienvenidos una vez más a clases de Química Orgánica 1 para las carreras de Pedagogía en Química y Biología y Bioquímica. El día de hoy analizaremos un tópico bastante importante, el cual se denomina espectroscopía, el cual tiene un amplio uso en lo que es la caracterización de las moléculas orgánicas. Luego, una vez que hayamos visto los conceptos básicos, veremos la espectroscopía ultravioleta visible, infrarroja y de resonancia magnética nuclear. Bueno, comencemos. Bien, comenzaremos hablando en general de lo que es espectroscopía. Debe entenderse espectroscopía como aquella área de la ciencia que estudia la interacción de la radiación electromagnética con la materia. En general, la radiación electromagnética puede producir efectos sobre la materia, por ejemplo, vibraciones o también incluso llegar a romper enlaces. Entendamos primero lo que es radiación electromagnética. En términos muy generales, la radiación electromagnética está constituida por dos ondas que se propagan en el espacio, las cuales tienen un componente eléctrico y un componente magnético. Lo interesante es que estas ondas de componente eléctrico y magnético están separadas por un ángulo de 90 grados y se propagan en dirección, digamos, por ejemplo, en el GIF que estamos viendo, en la dirección del plano X, también generando un ángulo de 90 grados. En esencia, estas ondas electromagnéticas cuando atraviesan la materia pueden producir ciertos cambios, y es que cada una de ellas posee una cierta cantidad de energía. Por ejemplo, en el GIF que estamos observando, vemos que una vez que la onda atraviesa estas sustancias, estas comienzan a vibrar, y ocurre que efectivamente la energía asociada a estas ondas puede producir cambios ligeros, cambios que son esporádicos, temporales, hasta cambios permanentes en la materia. Y bien, sin embargo, como bien dice mi alter ego ahí, antes de continuar debemos ver algunos conceptos que son sumamente importantes, como es por ejemplo la longitud de onda que está remarcada en la diapositiva. Ya entenderemos qué quiere decir cada uno de estos conceptos. Veamos estos conceptos. En general hay tres conceptos, 4 si algunos quisieran ser más específicos, los cuales, digamos, tienen mucha importancia en el estudio de la radiación electromagnética. El primero de ellos se define como la longitud de onda. La longitud de onda tiene que ver con la distancia que hay entre dos máximos o dos mínimos. Por otra parte, la longitud de onda es súpermente importante, puesto que definirá o tendrá una relación estrecha con la energía que posee la radiación electromagnética. La amplitud de la onda tiene que ver con la altura desde el punto base hasta el pic o el valle, digamos, de la onda. Posteriormente también veremos la frecuencia, que tiene que ver con el número de ciclos que da, digamos, la radiación por segundo. En general, bueno, ahí tenemos a nuestro amigo Maxwell, que él también nos está diciendo algunos conceptos importantes como la amplitud y obviamente, como les mencionaba, la longitud de onda es primordial. Ahora bien, entendamos qué pasa con la longitud de onda y la frecuencia y por qué son tan importantes, que estos realmente son los dos parámetros de carácter muy importante o de carácter de gran importancia en el estudio de la radiación electromagnética. En general, tanto la longitud de onda como la frecuencia se relacionan con la energía. Ya vamos a ver esa ecuación. Sin embargo, tenemos que tener presente primero que, como yo bien les decía, la longitud de onda era la distancia entre dos máximos o dos mínimos consecutivos. Sin embargo, la longitud de onda puede cambiar según el medio en el cual, digamos, esté atravesando la radiación electromagnética. Por esta razón, probablemente ustedes en algún laboratorio se habrán dado cuenta que en ocasiones, por ejemplo, en un espectrofotómetro UV, pueden utilizar cubetas de vidrio y en otros casos pueden utilizar cubetas de cuarzo. Y es que muchas veces el tipo de material puede producir ciertos cambios en la medición, haciendo por ejemplo que el material absorba y no la muestra, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado con este parámetro. En términos generales, nosotros podríamos considerar también la velocidad de la radiación electromagnética, considerándolo como un producto de la longitud de onda por la frecuencia. Sin embargo, donde yo sí me quiero detener es en el aspecto energético. Bien, tengamos presente lo siguiente. Acá nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, si vemos esta imagen, que esto realmente es el espectro electromagnético.
El espectro electromagnético es una forma que tenemos para distribuir y reconocer todas las longitudes de onda que conocemos. Y fíjense en esto, que podemos llegar desde ondas de radio hasta rayos gamma, que sabemos por experiencia que son radiaciones muy peligrosas. Y fíjense en esto, en la medida que la radiación se va haciendo cada vez más energética, que cada vez tiene mucho más energía, la longitud de onda va disminuyendo hasta llegar justamente a los rayos gamma, que tienen la longitud de onda más pequeñita. Si lo vemos desde el punto de vista de la frecuencia es directamente proporcional por la energía. Ya sabemos que los rayos gamma son los más energéticos, así que analicen lo que pasa con la frecuencia. Fíjense que cuando aumentamos la frecuencia, más alta es la energía. Por lo tanto, nosotros podríamos establecer la siguiente relación, que la energía aumenta cuando lo hace la frecuencia. Y también podríamos decir que la energía aumenta cuando disminuye la longitud de onda. En términos generales, todas estas radiaciones que están por debajo del ultravioleta, bueno, y también consideremos al ultravioleta mejor, todas estas radiaciones se conocen como radiaciones ionizantes, mientras que el resto, las que están por encima, se conocen como radiaciones no ionizantes. Este nombre, ionizante y no ionizante, tiene que ver con la posibilidad que tienen la radiación electromagnética con producir cambios permanentes en las sustancias. La radiación ionizante sí puede producir cambios permanentes en la sustancia. Entonces, digamos, bueno, eso ya se mencionó. Como podemos ver en el globito que está abajo, fíjense que efectivamente acá tenemos la relación entre lo que es la energía y obviamente la longitud de onda. Fíjense que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Bien, ya sabemos que la radiación electromagnética tiene energía, digamos, en su interior, que contrae energía y que obviamente puede producir cambios en la materia. Sin embargo, vamos a entender algo sumamente importante con la radiación electromagnética, y es que si sabemos que la energía que ésta posee puede variar porque puede abarcar un amplio espectro energético, la pregunta es la siguiente: ¿cómo somos capaces de decidir la radiación que nos conviene para producir un estudio con la materia? Porque evidentemente si nosotros eligiéramos radiaciones con múltiples energías, vamos a obtener múltiples resultados y no obtendríamos resultados coherentes. Y en general la situación es más compleja, porque pensemos lo siguiente: la luz que proviene de fuentes, digamos, tradicionales de radiación electromagnética, usualmente, si ustedes se percatan, viene apuntando en todas direcciones. Sus vectores eléctricos y magnéticos podríamos decir que están girando en todas direcciones. Y esta situación es mucho más compleja, porque evidentemente cuando uno realiza un experimento tiene que estar seguro de que uno está cambiando un solo parámetro. Entonces, la solución justamente era utilizar polarizadores. Un polarizador podríamos decir que filtra, digamos, las radiaciones electromagnéticas, dejando solamente una. Ya de esta forma nosotros podemos obtener un estudio reproducible. Por eso necesitamos polarizar la radiación electromagnética. Es verdad que, digamos, el polarizador lo que hace es justamente eso: dejar un plano eléctrico y un plano magnético definido. Sin embargo, también hay que mencionar que existen algunos aparatos que producen radiación electromagnética polarizada, como las ondas de radio de una antena o los microondas de un clistrón, pero en general, digamos, la mayor parte de las fuentes de luz deben ser polarizadas. Bien, ahora que ya hemos visto todos los conceptos básicos a través o que están detrás de lo que es la espectroscopía en términos muy generales, vamos a comenzar a estudiar lo que es la espectroscopía ultravioleta visible. La espectroscopía UV y visible abarca un rango que va entre los 160 en general a 800 nanómetros, la verdad. Sin embargo, para fines prácticos, medir bajo los 200 nanómetros es bastante complejo, debido a que bajo los 200 nanómetros tenemos la influencia del oxígeno. El oxígeno comienza a absorber bajo este rango, lo cual nos va a hacer bastante difícil poder medir bajo esta longitud de onda. Con ello se nos limita un poco más el espectro que nosotros podemos abarcar durante un análisis de espectroscopía ultravioleta. Y lo primero que nosotros vamos a hacer, así al igual que todas las espectroscopías,
es analizar o tener presente que durante este procedimiento lo que ocurre es la absorción de radiación electromagnética. Esta absorción lo que va a producir es un salto de energía en los electrones enlazantes, ¿ya? Entonces, vamos a ir definiendo algunos conceptos. La espectroscopía UV visible, Entonces, la espectroscopía UV visible lo que va a hacer es justamente analizar o estudiar la absorción de energía, pero se va a enfocar justamente en este rango que va desde, podríamos decir, en términos prácticos, desde 200 a 800 nanómetros. Este rango energético lo que va a producir es un salto de energía por parte de los electrones a un estado excitado. Y en general, la espectroscopía UV visible es una espectroscopía bastante útil a la hora de caracterizar ciertas partes de una molécula. Adicionalmente, la gracia que tiene es que, a diferencia de otras espectroscopías, solamente nos va a dar un patrón definido, ¿ya? Y ese patrón definido es muy particular para cada una de las moléculas. Generalmente, nosotros vamos a darnos cuenta que cada molécula va a tener su propio patrón de señales, el cual, digamos, rara vez se repite. Por la misma razón, nosotros podemos caracterizar a una sustancia a través de un patrón de radiación UV visible. En la imagen, como ustedes pueden darse cuenta, ahí hay 3 moléculas que son relativamente similares, las cuales están dando varios patrones en la medida de que se van, digamos, absorbiendo radiación electromagnética en un rango determinado. Por otra parte, como ustedes pueden darse cuenta, cada una de estas bandas va a tener que ver justamente con una transición energética de alguno de los electrones. Y generalmente son electrones de enlace, pero también vamos a tener electrones no enlazantes, los cuales también pueden absorber esta energía para saltar a un estado de más alta energía, un estado excitado. Ahora bien, ustedes pueden también darse cuenta que estas bandas no son bandas, una sola línea, ¿ya? No, ninguna de las absorciones, como pueden percatarse, es una única línea. Lo que tenemos que tener presente acá es que las absorciones son varias absorciones para un mismo electrón realmente. Lo que ocurre es que las moléculas no están estáticas, y esas bandas anchas que nosotros estamos viendo, lo cierto es que detrás de ellas hay múltiples bandas que son muy similares, que todas equivalen para el mismo electrón, para el mismo salto electrónico. Sin embargo, lo que pasa es que como las moléculas se están constantemente moviendo, y los electrones, recuerden que a veces pueden estar en movimiento dentro de la nube electrónica, esto va a hacer que la incertidumbre, recuerden el principio de incertidumbre de Heisenberg, va a hacer que las bandas se vayan ensanchando. Ahí tenemos la aplicación directa justamente de la incertidumbre durante una medida, ¿ya? Por estas razones obtenemos estas bandas anchas, ¿ya? Otra cosa que es importante mencionar acá, que en el espectro de UV visible se pueden medir como eje Y, ¿ya? Porque fíjense que el eje X tenemos la longitud de onda, porque recuerden que, como yo les decía, la longitud de onda va a definir justamente el rango de energía donde va a absorber una sustancia, y cada absorción va a depender justamente de la estructura electrónica para el caso de la espectroscopía UV visible. Ya va a depender de los electrones. Por otra parte, cada una de estas bandas, que fíjense que son anchas, nosotros siempre vamos a estar mirando el punto máximo, ¿ya? Esto será lo que nos va a importar a nosotros, la banda máxima. Ahora, por otra parte, también adicionalmente tienen que darse cuenta de que el eje Y puede estar como transmitancia o absorbancia. En general, nosotros siempre vamos a ver que primordialmente se usa la absorbancia. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una cubeta con una muestra en su interior, la energía con la cual es bombardeada la molécula, parte de esta energía es absorbida durante el proceso. Si nosotros vemos todo este fenómeno, estaríamos trabajando en absorbancia, ¿ya? Mientras tanto, que si nosotros vemos el fenómeno posterior, cuando se emite la radiación, o la radiación que es transmitida por la molécula, acá tendríamos la transmitancia. Cualquiera de los dos conceptos es válido, ¿ya? Pero en general se privilegia el utilizar absorbancia. Aquí hay algo importante que decir, que la espectroscopía UV visible en general lo que nos va a permitir es identificar grupos. Usualmente, después vamos a ver que en términos energéticos
Los grupos que principalmente vamos a ver son las transiciones pi a pi excitado, ya voy a explicar esto, y las transiciones de heteroátomos a pi excitados. La verdad es que nosotros podríamos pensar que podemos ver las transiciones para un enlace sigma, pero estas transiciones son muy energéticas, ¿ya? Así que en general, por ahora, mientras tanto todavía no nos metemos como en el fundamento de la teoría, tengan presente eso, que va a ser súper importante para caracterizar grupos funcionales donde hayan heteroátomos, como también, por ejemplo, cuando hay dobles enlaces, sobre todo en sistemas conjugados es súper buena. Bien, veamos lo que pasa con la radiación electromagnética cuando impacta sobre una molécula. Y ustedes pueden darse cuenta, durante este proceso, la energía incidente es absorbida por las moléculas, haciendo que sus electrones pasen a un estado excitado, ¿ya? Ya nos vamos a meter justamente en la parte de los orbitales para poder hablar un poquito más de detalle en lo que realmente está pasando durante la absorción de radiación. Por ahora solamente vamos a saber que los electrones se excitan, absorben esta energía, ¿cierto? Y fíjense que acá tenemos el haz emergente, que es de más baja intensidad debido justamente a que procesos radiativos y procesos no radiativos de relajación. Hay algunos que se liberan hacia el entorno como calor, parte de la radiación se pierde por difracción, etcétera. ¿Ya? Ahora lo que ustedes podrían llegar a cabo una conclusión acá es que si yo, por ejemplo, bombardeo a una sustancia con una cierta cantidad de energía, una cierta cantidad de fotones, yo puedo saber que a mayor cantidad de sustancia, más absorción, ¿cierto? Porque si yo sé que la sustancia absorbe, voy a poner acá sustancia, si yo sé que la sustancia que estoy midiendo va a absorber, yo podría llevar a cabo el siguiente cuestionamiento. A más sustancia, ¿ya? Más sustancia, más concentración, mejor dicho, de la sustancia, voy a poner aquí más concentración, yo en teoría debería tener más absorción, ¿cierto? Porque serían parámetros directamente proporcionales, absorción, ¿ya? Por lo tanto, yo podría decir, bien, entonces la absorción dentro de una espectroscopía UV visible va a depender de la concentración de la sustancia. Eso es correcto. Y hay una relación química que nos va a permitir justamente determinar la concentración de un compuesto. Esa relación se conoce como la ley de Lambert y Beer, ¿ya? Y va a establecer una relación entre la absorbancia y la concentración de la especie de interés. Generalmente, cuando nosotros estudiamos la ley de Lambert y Beer, la ley de Lambert y Beer hace una relación entre el haz incidente, fíjense, considerando obviamente la longitud de onda del mismo, la concentración que hay de la especie de interés en la cubeta y fíjense también el largo de la cubeta, la distancia. En fines prácticos, estas cubetas generalmente son del orden de 1 centímetro. Pero conociendo todos estos parámetros, yo podría llevar a cabo la relación y decir, bien, entonces si efectivamente yo tengo más concentración, debería absorber mucha más la muestra, ¿ya? Y esta ecuación que está escrita al final es justamente la ecuación de Lambert y Beer. Fíjense que acá tenemos el logaritmo de la intensidad. Esto es intensidad. Esto es la intensidad de las incidentes. Y esto que tenemos acá es la intensidad del haz, pero en este caso que emerge, ¿cierto? ¿Ya? Entonces el haz incidente tiene una intensidad más alta que el haz emergente porque justamente el haz que emerge de la muestra suele perder energía durante el proceso, digamos, mediante mecanismos de relajación radiativos y no radiativos. Lo interesante acá es que nosotros podemos llevar a cabo esta conclusión, donde la ecuación realmente de Lambert y Beer, escrito de una mejor forma, sería E por L por C, donde sabemos que C es la concentración, el L es el largo de la cubeta, que usualmente nosotros utilizamos cubetas de 1 centímetro, finalmente esto es 1 centímetro, así que realmente no importa mucho. Y lo que tenemos acá es la absortividad molar, ¿ya? Este sí es un parámetro importante. La absortividad molar son parámetros que están definidos para cada muestra. Y lo que menciona es la cantidad de luz absorbida por una disolución, ¿ya? Entonces esto es la... Bueno, le voy a tirar una flecha hacia acá porque acá está. Y la absortividad molar viene definida para cada solución. Así que esos son como parámetros o patrones que se pueden dar para que uno pueda hacer el cálculo, ¿ya? Mediante esto, nosotros podríamos establecer entonces una relación entre la absorbancia y la concentración de la muestra. Y es una relación directa, ¿ya?
Ahora bien, en general cuando nosotros tenemos una mezcla de compuestos que pueden absorber, por ejemplo, la misma longitud de ondas, todos ellos van a absorber y la absorción total, la absorción final, va a depender de la sumatoria de todas las absorciones individuales. ¿A dónde quiero llegar eso? Imaginémonos que tengo una cubeta, ¿ya?, en la cual voy a tener 3 componentes, ¿cierto? Voy a tener 3 componentes. Y cada componente va a absorber a una misma longitud de onda. Voy a tener una 1, una 2, más una 3. Todos van a tener la misma absorbancia. Por lo tanto, la absorción final va a ser la equivalente a la sumatoria de todas estas absorciones individuales. Lo que sí hay que tener mucho, pero mucho cuidado con espectroscopía UV visible es que no podemos superar concentraciones mayores a 0,01 molar. El problema de esto es que se introducen errores debido a que las moléculas están muy cerca, por lo tanto se distorsionan sus densidades electrónicas. ¿Se acuerdan que estamos viendo acá saltos de electrones? Por ejemplo, si yo me imagino este enlace, ¿ya?, yo sé que acá en este enlace simple hay 2 electrones. En este caso es un enlace del tipo sigma. Entonces fíjense que estos electrones yo los puedo excitar a un nivel más alto de energía, ¿ya?, a lo que se conoce como un sigma excitado, ¿ya?, o antienlazante. Entonces evidentemente si nosotros tenemos una sustancia muy concentrada, lo que va a pasar es que la distancia entre cada una de las moléculas va a ser cada vez más pequeña. Y evidentemente, como todo esto es una nube electrónica, se van a afectar las unas a las otras. Por esa razón, como máximo, tope máximo, trabajamos con concentraciones no mayores a 0,01 molar, ¿ya?, para evitar estos problemas. De hecho, ustedes pueden darse cuenta que muchas veces cuando miden en un equipo UV, les dan valores arriba de 1. Y probablemente hayan escuchado por ahí que uno en general no puede medir arriba de 1, ¿ya? La verdad es que uno sí se puede pasar un poquito, si gusta 1,1, hasta ahí todavía conserva la linealidad, pero más allá, los equipos de UV, claro, dan errores porque las moléculas empiezan a distorsionarse sus propias nubes electrónicas, ocasionando así que el experimento no salga bien. Veamos un ejercicio. En este ejercicio dice: ¿qué concentración tendrá una solución de una sustancia determinada, la cual presenta una absorbancia de 0,05? Vamos a ir escribiendo los datos, ¿ya? Como yo les decía, en general acá en química orgánica nosotros utilizamos esto de una forma más cualitativa, pero igual me interesa que veamos un poco de análisis cuantitativo porque así pueden también darle una finalidad práctica a esta espectroscopía que va un poco más allá de la caracterización. Acá podemos cuantificar y eso es súper importante realmente. Ya, entonces nos dicen, presenta una absorbancia de 0,05 y una absortividad molar de, fíjense que la absortividad molar son 14.500 molar a la menos 1 por centímetros a la menos 1. Adicionalmente nos dicen que la cubeta que están utilizando tiene un L de 1 centímetro. Entonces nos piden calcular la concentración. Entonces si nosotros no acordamos de la ecuación de Lambert-Eibir, es la absorbancia es equivalente a la absortividad molar por el largo de la cubeta por la concentración. Así que tendría que despejar concentración. ¿Qué me quedaría? E por L igual a C. Entonces ahora puedo reemplazar. Voy a tener 0,05 dividido 14.500 molar a la menos 1 por centímetros a la menos 1 por el largo de la cubeta, que es 1 centímetro. ¿Ya? Centímetro con centímetro se me van. Y esto sería igual a la concentración. Entonces resolvamos. Tendríamos 0,05 dividido 14.500. Esto nos estaría dando un valor de 3,44 por 10 elevado a la menos 6 molar. Esto sería equivalente a la concentración. Una concentración bajísima, ¿ya? En general con espectroscopía UV uno puede llegar a concentraciones muy bajas, ¿ya? De hecho en este caso nosotros estaríamos en presencia de una concentración que en teoría tendría 3,44 micromolar, ¿ya? Esa sería la concentración. Veamos otro ejercicio. Dice una solución del complejo trifenilfosfina de hierro 2, ¿ya? Un complejo de trifenilfosfina de hierro 2 presenta una absortividad molar de 1,89 por 10 elevado a la 4, ¿ya? Entonces la absortividad molar es 1,89 por 10 elevado a la 4 molar a la menos 1 centímetros a la menos 1.
¿Qué concentración de esta sustancia tendrá una solución que presenta una absorbancia de 0,03? ¿Ya? Y nuevamente la cubeta que se está utilizando es de 1 centímetro. Por lo tanto, el mismo procedimiento. A igual a E por L por C. Entonces aquí despejo la concentración. Voy a tener la absorbancia, que es 0,03, dividido la absortividad, que es 1,89 por 10 elevado a la 4, molar a la menos 1, centímetros a la menos 1, por 1 centímetro. Entonces, por supuesto, centímetro con centímetro se van. Y si yo respondo esto, me quedaría un valor de 0,03 dividido 1,89, 1,89, exponente de 4. Y esto nos estaría dando también una concentración bajísima. Sería de 1,587 por 10 elevado a la menos 6 molar. ¿Ya? O 1,587 micromolar. ¿Ya? Así que ahí tenemos, por ejemplo, algunos casos de cómo se utiliza la ecuación de Lambert y Beer para determinar las concentraciones. La verdad es que en la práctica, fuera de este cálculo que es bastante sencillo, lo que uno suele hacer realmente es hacer curvas de calibrado. Probablemente algunos de ustedes ya lo hayan hecho en su momento. Las curvas de calibración son sencillamente una forma en la cual nosotros, en base a la concentración, vamos midiendo la absorbancia, ¿ya? Entonces nosotros si consideramos que debería tener un comportamiento directamente proporcional, porque fíjense que la ecuación es directamente proporcional, concentración y absorbancia, deberíamos poder graficar un gráfico recto, ya sin desviaciones. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos esta curva de calibración, y si nosotros tenemos una muestra problema, podríamos sencillamente, mediante la absorbancia, entonces, por ejemplo, imaginémonos que ahora yo tengo una muestra problema. Entonces, si mi muestra problema cabe ahí, yo puedo decir, claro, puedo medir su concentración de manera indirecta, ¿ya? Esa es la gracia de la parte como de cálculo de la espectroscopía de UV visible. Pero bueno, hasta ahí solamente hemos visto cómo se aplica, qué es lo que estamos viendo, pero todavía no entendemos bien el fundamento. Veamos qué pasa con el fundamento. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente con el fundamento, digamos, de la espectroscopía ultravioleta? Generalmente, cuando nosotros bombardeamos una molécula con energía correspondiente a este rango de radiación, nosotros la vamos a excitar. Pero lo que vamos a producir de la excitación precisamente es la excitación de los electrones. Van a pasar a un estado superior de energía, ¿ya? Fíjense que aquí estamos pasando a un estado excitado. Y ese estado excitado después se puede perder mediante procesos térmicos, por ejemplo, liberación como calor al medio, pero también podrían ser, por ejemplo, procesos radiativos, ¿ya? Donde se está liberando radiación al medio. Pero vamos a ver un poquito de la base o del fundamento de esto. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un enlace químico, imaginémonos la siguiente molécula. Si nosotros nos imaginamos esta molécula, ¿se acuerdan que yo les había dicho que nosotros estamos viendo generalmente las excitaciones de los electrones de enlazantes, ¿ya? O no enlazantes en unos casos posteriores que vamos a ver. Entonces, si ustedes se dan cuenta de esta molécula, uno debería decir, si estamos viendo los electrones enlazantes, entonces yo podría ver este enlace, ¿cierto? De esa manera podría ir viendo sus saltos electrónicos. Y eso en términos generales sería correcto. Fíjense que en este caso nosotros tendríamos lo siguiente. Si ustedes recuerdan el caso de un alqueno, para que se forme un alqueno, tiene que hibridarse los carbonos, ¿cierto? Y el carbono, para poder, digamos, formar este tipo de estructura, tiene que hibridar un orbital S con 2 orbitales P. ¿Para qué razón? Formar 3 orbitales sp2, ¿cierto? Estos orbitales tienen ángulos de 120 grados. Lo interesante de esto es que por ejemplo, cuando nosotros dibujamos esta molécula en el plano, ¿ya? La tenemos de esta manera, ¿ya? Y todos estos enlaces son enlaces sigma. Fíjense que un enlace sigma es la superposición de un enlace hibridado o de un enlace común y silvestre con un enlace atómico realmente, un orbital atómico, perdón, con el orbital con el orbital atómico de otra sustancia, con la idea de formar un orbital molecular. Pero fíjense que en este caso nosotros también tenemos los orbitales P. Los orbitales P tampoco son muy libres. ¿En qué sentido? Acá se van a formar y en este sentido ellos también pueden absorber radiación. Sin embargo, la diferencia es que acá tengo orbitales que corresponden a un orbital pi, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué tipo de transiciones yo podría observar en esta molécula?
Si ustedes analizan bien esta molécula, yo podría decir, ah, claro, puedo pasar de un orbital sigma a un sigma excitado. Esto que está acá en el asterisco es la representación de un estado excitado, ¿ya? También en esta misma molécula yo podría ver las transiciones pi-pi, ¿ya? Es decir, pasar de un estado pi basal o fundamental a un estado pi excitado, ¿ya? De estas dos, la que vamos a ver preferencialmente es esta, porque tiene menos energía, ¿ya? Y esta tiene más energía. ¿Y a qué se debe esto? A que en general las transiciones sigma, para poder excitar esos electrones necesitamos mucha más energía. Entonces, claro, si necesitamos mucha más energía, necesitamos menos longitud de onda. Y recuerden que tenemos un tope máximo de 200 nanómetros, o mínimo mejor dicho, donde no podemos pasar más abajo porque si no nos empieza a absorber el oxígeno y nos tapa todo. Entonces, este tipo de cosas son las que nosotros vamos a ver cuando veamos este tipo de estudios. En general, vamos a ver la transición de un electrón a un estado excitado. Y a todo esto, aquí se me olvidaba mencionar algo, que recuérdense que cuando se forman los orbitales moleculares, voy a hacer este típico monito que de repente a los químicos nos gusta tanto hacer. Por ejemplo, si yo voy a formar el enlace entre un hidrógeno y, por ejemplo, el mismo carbono que después va a formar un carbono con doble enlace, ¿ya? Este tipo de enlace, recuerden que va a ser un solapamiento. En este caso tendríamos un solapamiento del orbital sp2, ¿ya? Que está acá, el orbital sp2, con el orbital 1s de la primera sustancia, del hidrógeno, ¿ya? Cuando se solapen ambos orbitales se van a unir formando ya un enlace químico como tal. Ahora bien, ese proceso de formación de enlaces, si ustedes se acuerdan, según la teoría de los orbitales moleculares, acuérdense que había un orbital enlazante, que es cuando hay un excelente solapamiento enlazante, pero también la probabilidad nos dice que se nos va a generar un orbital antienlazante. Este es el orbital, digamos, más energético y es la probabilidad de que los orbitales al superponerse no lo hagan bien. Al de abajo, por ejemplo, cuando es un enlace simple lo conocemos como sigma y el de arriba es sigma excitado. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, estos electrones acá, un salto energético a un nivel superior implica que uno de estos electrones sea disparado hacia arriba mientras absorbe energía, ¿ya? Y quede en un estado de superior energía. Luego, una vez que haya sido absorbido, puede liberar esa energía para volver al estado fundamental. Pero al principio, esa energía que nosotros vamos a estar bombardeando a la molécula, lo que va a producir es que el electrón que está en un nivel fundamental salta a un nivel superior de energía. Bien, como dice el monito de abajo, mi alter ego, hay que tener mucho cuidado porque hay muchas de estas técnicas donde las liberaciones, las relajaciones también producen por fenómenos radiativos, como es la fluorescencia. Por ejemplo, ahí tenemos la excitación mediante luz de una sustancia y fíjense que esta molécula empieza a fluorecer. Esa debe ser la fluoresceína, todo esto. Y ese es un parámetro que se ve, digamos, en este tipo de moléculas. Bien, veamos cuáles son las especies absorbentes. Entonces, ya hablamos de que son los electrones de enlace, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de electrones de enlace, nos vamos a referir que ya sabemos que tenemos electrones pi, ¿cierto? Que son los que van a estar en los dobles y triples enlaces, ¿cierto? Enlaces. También sabemos que van a estar los orbitales, los electrones sigma. Estos son de los enlaces simples. Y finalmente vamos a agregar unos que se les vamos a llamar N, los cuales corresponden a todos los electrones no enlazantes. Estos son electrones no enlazantes de heteroátomos. Bien, entonces todos estos electrones van a absorber radiación. Obviamente lo van a hacer con diferentes tipos de energía. Algunos van a necesitar mucha energía, como los enlaces sigma, pero otros van a necesitar mucha menos energía, como son los enlaces pi, ¿ya? Y los N también absorben menos energía, los de los heteroátomos. Fíjense lo que dice acá la diapositiva, que los enlaces sencillos, los enlaces sigma, suelen absorber cerca de los 185 nanómetros. Y como yo les decía, este rango es un rango súper complicado para nosotros porque ahí absorbe el oxígeno. Y entonces, miren, les voy a hacer un dibujito para que lo podamos ver con un esquema de manera más gráfica. Nosotros nos imaginamos, por ejemplo, un espectro UV, voy a poner acá, que va desde los 200, por ejemplo. Ahora pongamos el 180 para que caigamos en el rango y lleguemos a 800.
Entonces, si yo me imagino el espectro B de una molécula que, por ejemplo, absorbe en 200, ¿ya? Que tenga ahí una bandita, ahí va a tener y listo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que, por ejemplo, en todas estas zonas, antes de los 200, empieza a aparecer el oxígeno y tapa todo lo que haya abajo. Entonces no podemos ver. Por eso los enlaces sigma, que son estos, ¿ya? No los vemos generalmente. Esta transición de sigma a sigma excitado no la podemos ver porque es muy energética y para más remate el oxígeno la tapa. Entonces, para evitar estos problemas de superposición de señales, generalmente se utilizan a los cromóforos como especies, se van a estudiar. Y todos los cromóforos son especies que absorben por encima de los 185 nanómetros, que en general son dobles enlaces y grupos funcionales. Esas son las moléculas que se ven por espectroscopía UV visible. Y bueno, realizando un estudio, por ejemplo, de diversas moléculas, podemos sacar este tipo de datos. Fíjense que acá tenemos una tabla con distintas moléculas, dónde está el rango de absorción de cada una de ellas y qué tipo de transición nosotros tenemos. De hecho, fíjense que, por ejemplo, el caso de un alqueno, tenemos que la absorción máxima también ocurre bajo los 180, por lo tanto es bastante complejo verlas, ¿ya? Pero miren lo que va pasando cuando nosotros ya tenemos el caso de un alquino. Acá ya podemos trabajar mucho mejor. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de los carbonilos, con su absorción a 280. Aquí tenemos otra a 293, ¿ya? Así que en general todo lo que esté por encima de 200 es súper fácil de ver por espectroscopía UV visible. Y como yo les digo, va a depender del tipo de enlaces, ¿ya? Por ejemplo, voy a volver a dibujar esta molécula. Fíjense que en este caso yo voy a tener una transición específica para estos dobles enlaces, pero como la molécula parece seguir un patrón regular, estos dos enlaces, los dos dobles enlaces deberían dar la misma transición pp, ¿ya? Deberían tener exactamente la misma transición pp. Y esto es súper importante porque a lo largo plazo nosotros lo que vamos a diferenciar en la molécula van a ser las transiciones que sean distintas. Las transiciones que sean distintas nosotros las vamos a ver con bandas distintas. Por ejemplo, como yo les decía, cada banda va a ser una transición electrónica. Y por ejemplo, en este caso yo debería ver solamente las transiciones de el grupo, la transición pp, ¿verdad? Bueno, lógicamente ahí tendría el oxígeno que me está tapando las transiciones de los enlaces sigma. Bien, entonces, en general, los electrones que van a participar o que van a absorber durante una espectroscopía UV visible van a ser aquellos que forman enlaces. Los electrones no enlazantes que estén localizados alrededor de heteroátomos como halógenos, azufres, oxígenos y nitrógenos. Esos serían como los electrones que van a estar absorbiendo. Y fíjense lo que tenemos acá. Acá tenemos un diagrama con todas las transiciones. Transiciones sigma a sigma excitado. Miren acá. Sigma a sigma excitado. Transiciones pp, transiciones pn, inp, etc. Ya voy a explicar ahora en un ratito más lo que son las transiciones en heteroátomos. Y fíjense que todo lo que esté acá abajito se les van a llamar estados enlazantes, o estos son orbitales enlazantes. ¿Ya? Estos son orbitales enlazantes. Voy a hacer un ejemplo para poder clarificar mejor esto, ¿ya? Y los de arriba se llaman no enlazantes. Primero voy a explicar los términos energéticos y después les voy a explicar más o menos de qué se trata todo esto. Observen que acá las transiciones sigma a sigma excitado son las que requieren más energía. Las transiciones pp requieren mucha menos energía, por lo tanto es mucho más favorable verlo, porque recuerden que menos energía, más por encima de la energía de absorción de la molécula de oxígeno. Los N están en un punto central, ya les voy a contar por qué. Y obviamente cada uno de estos, considerando sus probabilidades, nos va a dar pi excitado y sigma excitado, que son transiciones donde el solapamiento es muy malo, ¿ya? Y en general son, ¿cómo se llama? Son de alta energía, son no enlazantes. Entonces voy a volver a dibujar la molécula porque esto lo quiero explicar mejor, ¿ya? Quiero explicarlo con la siguiente paso. Vamos a poner una molécula definida. Ya, imaginémonos la siguiente sustancia. Voy a poner el caso de un etano. O sea, un eteno. Ya, en el caso de un eteno, si ustedes lo observan bien, fíjense que nosotros tenemos, ya habíamos dicho que acá íbamos a tener transiciones sigma, ¿cierto? Para cada hidrógeno-carbono, nosotros vamos a tener una transición que va a ser de un sigma a un sigma excitado.
Sin embargo, ya dijimos que esto requiere mucha energía, así que está re difícil poder verlo. En el caso del carbono-carbono, también nosotros tenemos una transición sigma, de sigma a sigma excitado, ¿ya? Pero también necesita mucha energía. Pero cuando nosotros, por ejemplo, analizamos el carbono doble enlace, es decir, acá vamos a tener una transición que va de un pi a un pi excitado. Y esta sería la transición importante porque requiere menos energía. Así que podemos estar muy por encima del oxígeno, ¿ya? Bueno, no sé si tan por encima del oxígeno porque en términos generales igual es el eteno nomás, ¿ya? Pero ¿qué es lo interesante acá? Que si nosotros consideramos a la molécula, fíjense que nosotros vamos a tener un único orbital. ¿Se dan cuenta? Que tenemos un puro orbital pi. Como sabemos que es el orbital pi el que va a generar la transición, entonces yo podría dibujarlo de la siguiente manera. A este le voy a llamar pi normal, ¿cierto? Y este sería el pi antienlazante. Voy a poner una línea discontinua en el centro para diferenciar lo que son los orbitales enlazantes, y los de arriba serían los orbitales no enlazantes o antienlazantes. Ya, entonces si nosotros sabemos que acá, fíjense que tenemos un solo orbital pi, ¿cierto? Tenemos un puro orbital pi. Y como sabemos, el orbital pi está conformado por 2 electrones. Por lo tanto, yo tendría estos 2 electrones, ¿cierto? Entonces, cuando yo bombardeo con una radiación electromagnética esta sustancia, yo puedo pasar a un estado superior. Por ahora no lo voy a hacer. Recuerden que este estado se le llama estado fundamental. Estado fundamental. Otra cosa importante acá que tienen que tener presente es que el nivel más alto, ocupado, se llama HOMO. Esto es Highest Occupied Molecular Orbital. Este es el orbital molecular ocupado de más alta energía. Lo voy a ir escribiendo para que no se les olvide. Siempre, bueno, después ya voy a indicar de qué se trata esto, porque esto también es una regla bastante importante a la hora de analizar la espectroscopía UV visible. Ya, entonces, lo que nosotros vamos a tener acá es el HOMO, que es el orbital ocupado de más alta energía. Y el de arriba, el primero de arriba se va a llamar LUMO. El LUMO es el orbital desocupado de más baja energía. Es el Lowest Unoccupied Molecular Orbital. LUMO es el orbital desocupado de más baja energía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que las transiciones que nosotros vamos a ver, estas transiciones electrónicas, siempre van a ir del HOMO al LUMO. Es decir, por ejemplo, si analizamos este caso, el estado fundamental, nosotros vamos a decir, bien, entonces la transición va a ser del pi normal al pi excitado. Es decir, el HOMO será el pi y el LUMO será el pi excitado, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Y cuando ocurre la absorción de energía, voy a volver a dibujar esto, que es lo que va a ocurrir acá. Y nosotros vamos a ir entonces de el orbital pi al pi excitado. Entonces acá tenemos el LUMO y acá tenemos el HOMO. Entonces cuando llega la radiación electromagnética, producimos un salto y este es el estado fundamental. Y cuando producimos el salto electrónico, lo que nosotros vamos a hacer es que uno de los electrones pase a un nivel superior. Y luego, por ejemplo, podemos hacer la relajación. Pero la absorción de energía va a producir este salto electrónico. Y este sería el estado excitado. Generalmente, todas las espectroscopías están hechas para que los saltos de energía siempre sean de un único cuanto. Es decir, por ejemplo, en este caso, un cuanto es un electrón. Más que nada porque, si bien es cierto, se puede hacer transiciones de múltiples cuantos, su análisis es bastante complejo, no es sencillo, para que lo tengan presente. Entonces, voy a volver a borrar acá. Ahí tenemos todos los tipos de transiciones, ¿ya? Y fíjense que, como yo les decía, las transiciones que más nosotros vamos a utilizar son las pi a pi excitado y las n a pi excitado. Las demás, como son de muy alta energía, generalmente no las vemos porque aparecen justamente tapadas por el oxígeno. Y me falta ver justamente lo que es en el orbital n. Voy a hablar del orbital n. Lo que pasa es que en química, en las moléculas orgánicas, ustedes se van a topar muchas veces con la situación de que estas tienen un par de electrones desocupados. Por ejemplo,
Pensemos lo siguiente. Veamos el siguiente caso. Fíjense que acá nosotros tenemos un enlace sigma entre un carbono y un oxígeno, pero adicionalmente tenemos un enlace pi, ¿cierto? Por lo tanto, acá nosotros podríamos decir que vamos a tener transiciones, pero miren, acá los heteroátomos, por ejemplo, que en este caso tendríamos la transición, pi-pi, ¿cierto? Para el doble enlace tendríamos la transición pi-pi. Sin embargo, este par de electrones, digamos, no utilizado, nosotros le vamos a definir que forma parte de lo que vamos a conocer como un electrón del tipo N. ¿Ya? Esos electrones no ocupados también pueden ser excitados, esos electrones no enlazantes. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que esos electrones tampoco son tan así como, tampoco no son tan inocentes, sino que también van a producir una transición. Y esa transición se llama NP, ¿sí? NP excitado. Es decir, pueden enviar, bueno, también puede ser sigma, pero en general la que nosotros vamos a ver es NP excitado. Y observen que lo que va a ocurrir es que van a mandar ese par de electrones, o sea, un electrón de esos a un nivel excitado pi del átomo, ¿ya? Lo interesante acá es que si ustedes analizan, por ejemplo, este diagrama, fíjense que lo que vamos a tener acá abajo es todo el rango enlazante, y arriba tenemos todo el rango antienlazante. Pero ustedes me dirían, y bueno, ¿qué pasó con los antienlazantes? ¿Qué pasó con los electrones N? Lo que pasa con los electrones N es que ellos no están participando en un enlace, por eso no están clasificados en ninguna de las dos categorías, ¿ya? Son, como por así decirlo, como los electrones centrales. Pero de que pueden absorber energía y excitarse, sí, también pueden. Y de hecho dan una banda de baja energía, la cual es bastante, digamos, se puede medir con ningún problema dentro de un experimento UV. Bien, entonces vamos haciendo algunos resumen de los cromóforos que nosotros vamos a entender. Tenemos las transiciones sigma-sigma, que yo ya les decía que estas son transiciones que van a ocurrir en los enlaces simples, de los electrones de los enlaces simples. Sin embargo, el problema está que son demasiado energéticas. Entonces necesitamos muy baja longitud de onda y al final de cuentas no las podemos ver. Las transiciones n-sigma van a ocurrir entre, por ejemplo, un enlace o un electrón no enlazante hacia, por ejemplo, a un orbital sigma excitado, ¿ya? Y obviamente, como son N, vamos a encontrarla en nitrógeno, oxígeno, azufre, etc. Y las que nos importan son las NP y PP. Y estas dos son justamente las transiciones más estudiadas porque, bueno, por un lado están presentes en grupos funcionales, están presentes digamos, en alquenos, sobre todo, digamos, las PP en los alquenos conjugados, y en general son las de más baja energía, ¿ya? Estas son las de más baja energía. Por lo tanto, estas las podemos ver con facilidad dentro del espectro UV. Bien, entonces veamos cómo se va utilizando la espectroscopía UV para caracterizar a las sustancias. Como yo les decía, generalmente estas bandas nunca son una banda continua, o sea, perdón, una única banda. Siempre tenemos una distribución. Fíjense que tenemos una distribución de banditas que están todas metidas dentro de esta gran banda. Y esa distribución es, a fin de cuentas, una serie de, digamos, de distintas absorciones. Lo que ocurre es que, como yo les decía, hay mucha incertidumbre a la hora de medir. Las moléculas se están moviendo, están vibrando. Por lo tanto, lo que va a ocasionar es que la banda se vaya ensanchando, ¿eh? Principio de incertidumbre. Pero nosotros, para fines prácticos, siempre vamos a estudiar la banda máxima, es decir, donde absorbe la longitud de onda, donde absorbe el máximo de absorbancia. Esa será nuestra banda de interés, la banda de absorción máxima, ¿ya? Ahora, como ustedes también saben, digamos, esa sería la longitud de onda que nosotros utilizaríamos para determinar la concentración. Otra cosa que debo remarcar acá es que, por ejemplo, en el caso de esta molécula, uno podría decir, bien, las bandas que podría darnos este tipo de señal, ya sabemos que sigma asterisco no puede ser porque es muy energética, aparece en el rango del ultravioleta. Sobre todo cerca del oxígeno, el ultravioleta bajo. Por otra parte, entonces, ¿qué nos quedaría? Pues esto puede ser un NP, ¿ya? Asterisco. Esa podría ser, o una banda PP. Y bueno, N-sigma también lo descartamos porque también es muy energética. Así que N-sigma. Entonces veamos aquí algunos casos para poder como interpretar, o mejor dicho, caracterizar a las sustancias. Fíjense que en esta situación, acá tenemos dos espectro V, que a todo esto este gráfico yo no lo hice, a pesar de que ahí dice Martínez, no soy yo. Otro Martínez. Fíjense que acá tenemos a la acetona y la 3-pentanona, ¿ya? La acetona es esta molécula y tenemos la 3-pentanona. Ya, si ustedes analizan estas moléculas parecen ser iguales, ¿cierto?
Fíjense que su estructura es relativamente similar. La única diferencia es que la cadena hidrocarbonada aumenta. Pero si a largo plazo siguen teniendo un grupo cetona central. Lo interesante de esto es que fíjense que las bandas se desplazan. Si bien es cierto la banda de la cetona tiene una longitud de onda determinada, la banda de la 3-pentanona tiene una longitud de onda un poquito más elevada o más alta, o sea, digamos en términos de longitud de onda, que la banda de la acetona. En otras palabras, necesitamos más energía para excitar a la acetona que para la 3-pentanona. Veamos eso sí qué tipo de transiciones podemos tener. Ya sabemos que las sigma a sigma excitado no las deberíamos ver porque están acá justamente donde empieza a absorber el oxígeno, ¿ya? Así que todas esas quedan descartados. ¿Qué nos va quedando? Ustedes podrían decir, claro, nos quedan aquí pi a pi asterisco y también n a pi asterisco. Para ambos casos solamente estaríamos viendo el grupo carbonil. Lo cierto es que ahí hay que empezar a comparar con las tablas, a ver a dónde más o menos deberían aparecer estas bandas. Sin embargo, para este caso ya les puedo decir que muy probablemente se trate de una NP, más que nada porque la transición NP, miren la energía que tiene, es relativamente baja. O sea, perdón, es relativamente baja. Así que es muy probable que esta transición sea del tipo NP. Lo interesante es que, como ustedes pueden percatarse, la situación parece que la afecta al entorno. Y efectivamente, la espectroscopía de ultravioleta se ve afectada por el entorno magnético. Si bien es cierto, las formas ahí de las moléculas son relativamente similares, los grupos metilos, los grupos que están en las cadenas laterales van a empezar a aportar, digamos, algo, a cambiar el entorno para que se desplace un poco la banda. Eso que está aportando es sencillamente la densidad electrónica. Si ustedes vieron, los grupos los grupos hidrocarbonados aportan densidad electrónica, ¿cierto? Tienen efecto más I. Y esto va a ocasionar que a largo plazo, como están aportando densidad electrónica, nosotros podamos permitir que esta transición de energía sea mucho más baja. Va a ser relativamente más baja el delta de energía, ¿ya? Y recuerden que este delta de energía es la energía para pasar de un estado, por ejemplo, de un estado pi a un estado pi excitado, ¿ya? Entonces, mientras nosotros más bajemos la energía, porque estamos estabilizando la molécula mediante, por ejemplo, en este caso, efecto inductivo, vamos a hacer que la energía de absorción o la banda donde va a aparecer a mayor longitud de onda. Veamos otro caso. Acá tenemos el caso de la cafeína, ¿ya? Fíjense que en el caso de la cafeína, nuevamente las transiciones sigma a sigma excitado las descartamos porque requieren de mucha energía. Lo mismo para n sigma. Sin embargo, si nos empezamos a ver la molécula, tenemos una banda ancha que miren el rango que tiene. Va de 250 a 300, tiene un rango súper ancho. Por lo tanto, acá nosotros podríamos pensar que muy probablemente detrás de esta banda tengamos transiciones que van del pi al pi excitado y también de n a pi excitado. Entonces, en este caso, por ejemplo, la banda de la cafeína, lo más probable es que sean transiciones de este tipo porque requieren menos energía. Y como pueden ver en el caso de la molécula, tenemos un montón de enlaces dobles a heteroátomos. Así que es bastante sencillo que estos puedan participar en la formación de una transición del tipo NP. Bien, y finalmente yo quería comentar de que los sistemas aromáticos también nos van a dar bandas bien particulares, bandas que son relativamente complejas, y es que los sistemas aromáticos tienen algo que se llama resonancia, ¿ya? Un sistema aromático va a tener una resonancia, la cual lo que va a hacer es que van a estar moviéndose sus electrones pi dentro de sus anillos, ¿ya? Por ejemplo, si yo pongo el caso del fenol vengamos al caso del fenol. En el caso del fenol, por ejemplo, acá el alcohol puede aportar sus par de electrones al anillo, ¿ya? Esto que va a ocasionar que los electrones que están acá se empiecen a mover, empiecen a resonar. ¿Qué nos va a quedar? Y ahí este par de electrones yo lo puedo volver a utilizar para hacer otra molécula resonante. Eso es un más a todo esto, ¿no? Perdón que haya quedado como un hidrógeno. Entonces, la idea es que en las moléculas aromáticas, la estructura resonante va a provocar la aparición de una serie de bandas, que se le va a llamar estructura fina. Pero fíjense lo que pasa con el caso del ciclohexano. El ciclohexano da una única banda, ¿cierto? Entonces, generalmente nosotros, como yo les decía, la espectroscopía ultravioleta lo que nos va a permitir es caracterizar a las moléculas, primero desde un punto de vista cualitativo, viendo el espectro,
y después posteriormente de un punto de vista cuantitativo cuando nosotros podamos determinar concentraciones. Lo que tienen que tener presente a la hora de utilizar la espectroscopía UV como herramienta para cualificar es que tienen que recordar que las transiciones más importantes son las pi a pi excitado y las n a pi excitado. Y nosotros lo que estamos viendo es justamente la energía requerida por una molécula para excitar a sus electrones a un estado de más alta energía. Y bueno, hasta aquí dejaríamos la clase del día de hoy. Nos veríamos en la próxima clase con infrarrojo y resonancia magnética nuclear. Que estén muy bien. Saludos.